Muy buenos días, muchachos. El día de hoy me corresponde hablarles acerca de un tema que tenía programado para la próxima clase, eh, que prácticamente hace un repaso muy general sobre varios aspectos que ustedes tienen en los diferentes cursos de derecho penal que han venido adelantando a lo largo de su carrera, pero que básicamente se concreta en dos aspectos que me interesan mucho, que son los fines de la pena, los fines de la medida de seguridad en comparación con los fines del derecho penal. Entonces, vamos a estudiar este tema desde dos ópticas, una óptica primero muy general y después una óptica un poco más concreta, y es la que ustedes observan, la general en las diapositivas que les envié y la concreta en las otras diapositivas que les envié, pero como un documento PDF. Básicamente tenemos que el hombre es un ser de naturaleza gregaria, es decir, el hombre necesariamente necesita vivir en sociedad y esa naturaleza gregaria indica que se debe amoldar a unas normas sociales que establece la misma sociedad. Desde ese punto de vista, el hombre ejerce lo que se conoce como, o sobre el hombre se ejerce lo que se conoce como unos controles sociales. Los controles sociales pueden ser de dos naturalezas, formales y no formales. Como controles no formales tenemos la familia, los centros educativos, los medios de comunicación, la iglesia, la actividad pues, de policía, que es una actividad netamente preventiva, y actividades de tipo cultural. Y como controles formales tenemos la ley y el derecho, concretamente el derecho, o más bien la ley como fuente de derecho. Desde ese punto de vista tenemos que el derecho puede dividirse, como ya ustedes conocen, en derecho público y derecho privado. El derecho público es el que regula las relaciones humanas entre los seres, las personas y el Estado, y el derecho privado es el que regula relaciones entre particulares. Desde ese punto de vista, el derecho penal hace parte del derecho público. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociado a ellos estrictamente determinados por la ley como presupuestos para la imposición de una pena. Es decir, conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad del Estado de sancionar a aquellas personas que con su comportamiento violen un tipo penal previamente establecido en la normatividad. Desde ese punto de vista tenemos entonces que por el derecho penal se pueden imponer medidas de seguridad o de corrección con el objeto de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana y pacífica, es decir, la protección de los bienes jurídicamente relevantes. Desde ese punto de vista tenemos que la función del derecho penal vendría siendo, en primer lugar, la conservación o mantenimiento del orden social, es decir, buscar evitar que aquellas conductas que la sociedad considera como indeseables y que sean formadoras de patrones de comportamientos de la sociedad, y es un catalizador de la rabia, del encono colectivo sobre aquellas personas que reclaman justicia contra la persona que ha vulnerado esas normas que precisamente tratan de resguardar un orden social. Por otra parte, tenemos que el otro fin del derecho penal sería proteger bienes jurídicos, es decir, el derecho penal crea principios y reglas según las cuales se ha de tratar el delito y describiendo las conductas prohibidas, protege la vida, la salud, la libertad del patrimonio, previene la lesión de bienes jurídicos. Bien, básicamente tenemos como principios generales del derecho penal la dignidad humana, la integración, la legalidad, la igualdad y la prohibición de doble incriminación. Si ustedes observan, estos principios no solamente hacen parte del derecho penal sustancial, sino también del derecho penal procedimental, los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de tocar tangencialmente en clase cuando estuvimos dando los cimientos de lo que es el derecho, el sistema penal acusatorio. Básicamente, la dignidad humana establece que el hombre es un fin en sí mismo. Esto relaciona el derecho penal con el derecho internacional humanitario. Básicamente tenemos que las conductas violatorias de la dignidad humana pueden ser sancionadas dentro del derecho procedimental penal, concretamente en las audiencias de control de legalidad,
de las actuaciones jurídicas y llevarían al traste cualquier tipo de acción investigativa que vulnere la dignidad humana como principio rector. Es importante que tengamos en cuenta que el artículo 93 habla que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben la limitación en los estados de excepción prevalecen sobre el orden interno. Esto es importante en materia penal, ya que también fue rescatado así como principio rector del ordenamiento procedimental penal y concretamente este principio permite que existan garantías de derecho internacional público que no hayan sido consagradas dentro del ordenamiento interno, pero que en virtud de esa figura y concretamente de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, yo pueda en las audiencias solicitar o alegar la existencia de este tipo de garantías procesales, así no hayan sido reconocidas por el derecho interno. Por otra parte, es importante que tengamos en cuenta el principio de legalidad, el cual establece, pues básicamente, dentro de esta concepción que le pretendemos dar en esta clase, ya vimos que en el principio de oportunidad, el principio de legalidad tiene otra concepción diferente, pero en la concepción que le queremos dar en esta clase, concretamente hacemos referencia a que la ley penal, es decir, el tipo penal, debe existir o preexistir antes de la ocurrencia del hecho. Desde ese punto de vista tenemos que se miraría la aplicación de la ley penal, y ustedes son familiares estos términos, en virtud de lo que es la favorabilidad de la retroactividad, basado en el hecho de que la norma se puede aplicar ultraactiva o retroactivamente. En lo que tiene que ver con la igualdad, tenemos que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de la autoridad y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión, política o filosofía. Básicamente es importante que tengamos muy en cuenta, mis queridos amigos, que este principio de la igualdad se debe mirar desde el punto de vista de una igualdad positiva, en el sentido de que la norma protege no solamente el hecho de que todas las personas tengamos la posibilidad de acceder al ordenamiento jurídico en igualdad de condiciones, sino que además, en caso de vulneración, puede existir situaciones en las que se brinde una protección mayor a unos grupos poblacionales en los cuales se encuentren en una situación de desigualdad manifiesta. Desde ese punto de vista, se aplicaría en el derecho penal lo que se conoce como el concepto de la discriminación positiva, que busca restablecer por medio de normas que crean privilegios, busca restablecer equilibrios que están rotos desde la misma constitución social. Hay otro punto, ya esta es una norma pues, de un principio de derecho procedimental desde que desarrolla lo que es el principio de derecho al debido proceso, el cual establece que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Existe una excepción que es el caso de la Corte Penal Internacional en aquellas situaciones concretas en donde la persona, por diferentes circunstancias, realiza comportamientos humanos que vayan en detrimento de delitos que son protegidos por el derecho internacional, por la Corte Penal Internacional, que sería delitos de lesa humanidad. Si no reciben un juicio justo por parte del Estado en el cual se garanticen todos los derechos a las víctimas y se le imponga una real sanción, necesariamente entraría a tener jurisdicción la Corte Penal Internacional y entraría a juzgar así ya esas personas hayan sido previamente condenadas. Ahora sí vamos al punto que me interesa. ¿Cuáles son los principios de las sanciones penales? Existen los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. La sanción penal debe ser necesaria, debe ser proporcional y desde ese punto de vista debe ser razonable. Básicamente, el artículo 3 del Código Penal nos establece que la imposición de la pena y de las medidas de seguridad corresponderán a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Los principios de necesidad se entenderán en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Por ahí están escuchando, me imagino a mi hijo ahorita, pero no quiere dejarme dar la clase. Bien, avancemos un poco más. Básicamente, entonces, la norma nos está diciendo que desde ese punto de vista, cuando a una persona se le va a imponer una sanción penal, se debe hacer un test de proporcionalidad, de razonabilidad y de necesidad, que indique que necesariamente la persona requiera
la imposición de una sanción penal, proporcionalidad indica que la sanción sea equivalente al hecho realizado por la persona, y el test de razonabilidad, como ustedes saben, busca que al momento de hacerse ese juicio de desvalor del comportamiento humano se entre a mirar otros aspectos jurídicamente relevantes que podrían tener relación directa con los comportamientos sociales realizados por la persona, que llevarían a que entonces el juez entraría a ponderar diferentes aspectos que obedecen más a un criterio de política criminal. Básicamente tenemos que las funciones de las medidas de seguridad, que es aquellas funciones que se le imponen a las personas que siendo inimputables, porque siempre les hago la pregunta, ¿un inimputable se le impone una sanción, pero se le pone una sanción penal? La respuesta es sí, pero la sanción que se le impone a ellos no es una pena, sino una medida de seguridad. Y básicamente las funciones serían la curación, la tutela y protección, y la rehabilitación. Curación, protección, tutela y protección de los derechos de la misma persona, y la rehabilitación, buscar que esa persona pueda de alguna manera entrar dentro de lo que se conoce como restablecimiento de sus derechos, para buscar que la persona pueda superar esa situación, si es superable, ¿no? Esa situación por la cual es inimputable. Bien, pasando entonces a lo que tiene que ver con las reflexiones de las funciones de la pena y del proceso penal en el Estado social y democrático de derecho, verifiquemos entonces que el objetivo que tendríamos entonces sería analizar las funciones de la pena y del proceso penal en el Estado social y democrático de derecho en Colombia, y como objetivo específico analizar los cambios normativos que se han dado en Colombia con la vigencia de la Constitución Política del 91 en relación a las penas y con el proceso penal. Desde este punto de vista tenemos que establecer la pregunta acerca del sentido de la pena estatal, que la pena estatal se plantea en esta época. Desde ese punto de vista, o en todas las épocas, desde ese punto de vista tenemos que mirar que Klaus Roxy, que sabemos que es uno de los principales autores vivos de derecho penal que actualmente está en boga y que se le atribuye gran parte de lo que es la teoría finalística del derecho, estableció que el sentido límite de la pena estatal, en los problemas básicos del derecho penal tendremos que establecer cuál ha sido, digamos, desde ese punto de vista, cuál ha sido las situaciones jurídicas concretas realizadas por la persona para determinar que el derecho penal lo que busca es evitar que se llegue a una anomia, es decir, desde ese punto de vista lo que se está buscando a través de la sanción de comportamientos violatorios de la norma es evitar que se llegue a una situación de anomia, que quiere decir una situación de no respeto de las normas jurídicas. Desde ese punto de vista tenemos que mirar que las funciones de la pena son la retribución justa, la prevención general, negativa y positiva, la prevención especial y la reinserción social. Si nosotros miramos el artículo 4 del Código Penal, nos establece que la pena cumplirá la función de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Luego nos dice, la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Observemos entonces desde ese punto de vista que cuando nosotros hablamos de retribución justa, básicamente lo que estamos hablando es que de alguna manera las personas que realizaron ese comportamiento se les va a imponer una sanción como una forma de retribuir el daño que ellos han causado a las víctimas y a la sociedad. Como forma de prevención general tenemos que lo que se busca es evitar que las personas realicen ese comportamiento. Es decir, si ya sabemos que existe una pena para las personas que violen la norma, de alguna manera nos está diciendo el derecho penal que si nosotros realizamos ese comportamiento vamos a ser sujetos de una sanción. Tenemos como prevención especial lo atinente, y es un punto pues bastante importante, que básicamente el derecho penal de una u otra forma va a servir como una forma de autorregulación de los comportamientos humanos.
Es decir, no solamente estamos hablando de que es un mensaje dado a la sociedad con respecto al comportamiento de las otras personas, sino al mismo procesado se le está dando de alguna manera una forma de prevenir la realización futura de nuevos comportamientos punibles o básicamente lo que se conoce como el hecho de que la persona sea una reincidente. Y la reinserción social lo que busca establecer es que la persona pueda volver a hacer actos para vivir en sociedad. En cambio, miren que las funciones del proceso penal ya tienen, digamos, otros alcances diferentes. En primer lugar, tenemos que es una decisión de punibilidad, es decir, la función del proceso penal es determinar, primero, la existencia de un hecho punible y segundo, quién fue el autor o partícipe. Es decir, vamos a decidir sobre una responsabilidad penal atribuible a una persona que presuntamente vulneró el derecho penal o realizó una conducta típica. Por otra parte, tenemos que otra función del proceso penal es el respeto de los derechos de los procesados. Ya hemos visto a lo largo de la clase anterior cómo el derecho penal crea una cantidad de derechos y garantías en favor del procesado como parte de la defensa y que a esos derechos y garantías son reconocidas y prácticamente respetadas en todas las instancias del proceso penal. El de los derechos a las víctimas ya también habíamos visto hace 8 días en la clase que dimos sobre sujetos procesales e intervinientes, cómo las víctimas han tenido un restablecimiento claro de sus derechos y garantías dentro de los procesos penales modernos, al punto que se le ha dado derecho no solamente a la verdad, a la justicia y la reparación, sino a la garantía de no repetición. Y por último, la solución de un conflicto social que ha generado el delito. El delito necesariamente produce un quebrantamiento de los esquemas sociales, y ese quebrantamiento de los esquemas sociales nos lleva a que necesariamente se deba solucionar ese pleito que se generó a partir de la vulneración de una norma de derecho que llevó como consecuencia el daño a un bien jurídico protegido por el legislador. Entonces, desde ese punto de vista, se soluciona ese conflicto social entre los dos extremos punitivos, que son víctima y victimario, para evitar que se llegue a esas viejas fórmulas de arreglo, la cual recuerdan ustedes, en lo que se llamaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o incluso todavía sistemas anteriores que eran todavía peores, en donde prácticamente cometía un delito una sola persona y pagaba toda su familia, dándose prácticamente venganzas colectivas. Bien, sigamos entonces. El sistema de penas en Colombia ha tenido, digamos, una evolución histórica a partir de varias normas que se han creado a lo largo de la historia. Una fue la Ley 95 del 24 de abril de 1936, por medio de la cual se adopta el texto definitivo del Código Penal. Recuerden el Código Penal del 36. Posteriormente, el artículo 45, que habla de la duración de las penas de presidio, la cual se estableció como pena máxima de 24 años. A mí me parece importante que tengamos en cuenta esto. Miren cómo ha evolucionado las penas en Colombia, colocando penas cada vez más altas, lo que sin duda va en contra del fin que ya les había mencionado del derecho penal o de la función de la pena, que sería la reinserción social. ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos hablando de que el derecho penal de alguna manera ha venido aumentando de una manera desconmensurada, al punto que hoy en día la pena máxima que se puede imponer en Colombia por un delito de 50 años y se puede llegar hasta 60 años cuando existe concurso de conductas punibles. Desde ese punto de vista vemos que prácticamente 60 años es una cadena perpetua. Yo me pongo a pensar, por lo menos ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, vamos a suponer, la edad de ustedes oscila entre los 20 años, más o menos. Una persona de 20 años se le impone una pena de 60, esa persona si sale a los 80 años. Quiere decir que vivió una cadena perpetua. Técnicamente es una cadena perpetua. Ni qué decir a una persona de mi edad que se le imponga una pena de 60 años, no sale vivo de la cárcel. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que esa pena de 24 años que había en ese tiempo era una pena apenas justa, razonable, para poder establecer una reinserción social. Es decir, una retribución especial o una prevención especial, perdón.
Desde otro punto de vista tenemos que el decreto 100 del año 80, por medio del cual se expidió el Código Penal, estableció que ya la duración de las penas de prisión podía ser de 30 años. Entonces miren cómo ha habido un aumento progresivo. Habíamos observado que en el Código del 36 era de 24 años. Ahora ya es de 30 años en el año 80. Luego se hizo un incremento punitivo a partir de la Ley 40 de 1993, por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional contra el Secuestro y se dictan otras disposiciones. En ese artículo 28 de dicha norma, que modificó el artículo 44 del Código Penal, que ya vimos que era el Código Penal del 80, estableció en su artículo 44 que la duración máxima de pena de prisión podía ser hasta de 60 años. O sea, prácticamente esa norma duplicó lo que se tenía hasta ese momento como una sanción a imponer a una persona. Posteriormente, observamos que la ley 365 del año 97, por medio de la cual se establece las normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones, modificó pues el artículo 44, estableciendo o corroborando la pena máxima de prisión hasta de 60 años. Posteriormente, la ley 599 del año 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal vigente actualmente, en su artículo 37 estableció la pena de prisión estará sujeta a las siguientes reglas. Fue modificado por la ley 890 del año 2004, dice la pena de prisión tendrá una duración máxima de 40 años. Rebajó a 40 años. Ya vamos a ver cómo nuevamente se sube después a 50 y se puede ser hasta de 60 cuando existe concurso. Dice lo siguiente. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción o omisión o con varias acciones o omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará sometido a la que establezca la pena más grave según la naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas en cada una de ellas. Quiere decir que en el caso de concurso se toma la pena máxima del delito, que establece una pena máxima, y se le suma un otro tanto por las otras conductas con las cuales está concursando. Pongo un ejemplo sencillo. Si una persona comete un homicidio y con un arma que no tiene documentos en regla, estaría cometiendo un concurso de homicidio con porte ilegal de arma. ¿Cuál es la conducta más grave ahí? El homicidio. Entonces se le coloca la pena del homicidio y por el otro delito se le aumenta otro tanto. Es decir, en Colombia no hay una suma aritmética. Si el delito de homicidio tiene pena de 30 años y el delito de porte ilegal de arma tiene pena de 9, no es que sume 39. Se le coloca la pena de 30, que es la pena principal, o 25, que sería la pena principal en este caso, y se le aumenta en otro tanto, que sería un porcentaje por la realización de la otra conducta punible. La ley 890 del año 2004, por medio de la cual se modificó y adicionó el Código Penal, estableció en su artículo, en el artículo primero del inciso segundo del artículo 31 del Código, que el artículo 31 del Código Penal quedará así. En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de 60 años. ¿Qué quiere decir? Que desde ese punto de vista, técnicamente se está diciendo que la pena máxima en Colombia por concurso es de 60 años, que era lo que yo criticaba hace un momento, señalando que era prácticamente una cadena perpetua. Y en lo que tiene que ver con la pena por la comisión de una sola conducta sin que existiera concurso, esta misma ley, que fue la 890 del año 2004, aumentó de 40, que había sido el tenor de la norma o del Código Penal inicialmente, lo aumentó hasta 50. Excepto los casos de concurso, que ya sabemos que puede llegar hasta 60. Entonces, fíjense que en Colombia la tendencia siempre ha sido aumentar de manera dramática, por no encontrar otro término ahora mismo para poder señalar o definir lo que yo pienso que está sucediendo con las penas en Colombia, tendiente a que se impongan unas sanciones muy altas, situación que va en contravía a los fines del derecho, que sería básicamente ese fin de reinserción social. Prácticamente una persona no hay necesidad de reinsertarla socialmente porque es una persona que va a durar toda su vida privada de la libertad.
Entonces no va a haber tiempo de reinserción. O sea, va a haber tiempo para que haya reinserción, pero no para que pruebe en sociedad que hubo reinserción. Esa ley 890, la cual ya hacíamos mención en el artículo 14, establece las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Miren la trascendencia de esta norma. Básicamente esta norma lo que hizo fue coger todo el Código Penal y aumentarle a todos los delitos, se le aumentó la pena de los topes mínimo y máximo. Desde ese punto de vista, al haber un aumento masivo de todas las conductas, básicamente hubo una repercusión, sobre todo en lo que tiene que ver con muchas garantías jurídicas de tipo procedimental que se le pueden aplicar a las personas en el transcurso del proceso penal. Por ejemplo, para imponer una medida de aseguramiento, el factor objetivo establece que en los delitos investigables de oficio cuya pena mínima sea igual o superior a 4 años. Quiere decir que hubo muchas conductas que anteriormente tenían pena prevista de 3 años, que por lo tanto no habría necesidad de imposición de medida de aseguramiento y que necesariamente eso llevó a que en virtud de la ley 890 se aumentara el extremo mínimo, por lo tanto sí tenían en ese momento que definírsele por el factor objetivo la imposición de medida de aseguramiento. Por otra parte, existen por lo menos otros comportamientos relacionados o otras situaciones jurídicas relacionadas con la obtención de subrogados penales, en los cuales claramente también se impactan con esta modificación normativa, y concretamente hago referencia a la prisión domiciliaria, la cual tiene como factor objetivo el mínimo de la pena que no sea igual o superior a 5 años. Necesariamente esto llevó al traste la posibilidad de que muchos delitos tuvieran este beneficio, ya que delitos que tenían de pronto anteriormente pena mínima de 4 años, al incrementarse el extremo mínimo de la sanción, necesariamente eso sube. Igual, ni qué decir todo lo que tiene que ver con la adecuación al momento de imponer una sanción, con la adecuación de la pena a partir de los cuartos punitivos, los cuales al modificársele el máximo, necesariamente también aumentan cada uno de los cuartos de movilidad que tendría el juez para imponer la sanción. Entonces, fíjense que básicamente esta norma tuvo unas repercusiones jurídicas gravísimas en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico penal procedimental colombiano. Por otra parte, tenemos la ley 1154 del año 2007, por medio de la cual se modifica el artículo 83 de la ley 599 del año 2000, es decir, del Código Penal, la cual en su artículo primero estableció: adiciónese el inciso siguiente, inciso tercero, artículo 83 de la ley 599 del año 2000. Cuando se trata de delitos contra la libertad, la integridad y formación sexuales o delitos consagrados en el artículo 237, cometidos en menores de edad, es decir, donde los menores de edad sean víctimas, la acción penal prescribirá en 20 años contados a partir desde el momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. Mire esta connotación jurídica tan grave. Básicamente tenemos que necesariamente la prescripción de la acción penal en regla general se debe comenzar a contar a partir del momento de la comisión del hecho. Sin embargo, en los delitos sexuales cometidos contra menores, no se comienza a contar desde el momento en que la persona comete el hecho, sino desde el momento en que el menor, víctima del hecho, cumple la mayoría de edad. Quiere decir que si tenía 1 año, tendremos que esperar 17 años más para que esta persona cumpla la mayoría de edad y a partir de ahí comenzar a contar 20 años. Quiere decir que tendríamos prácticamente unas prescripciones que estarían cercanas a los 37, 38 años, lo cual es un contrasentido con la figura jurídica de la prescripción, que sabemos que es una limitación al derecho, al jus puniendi del Estado, al derecho de imponer una sanción por parte del Estado. Entonces, el artículo 83 estableció que el término de la prescripción de la acción penal será igual al máximo de la pena fijada por el legislador si fuera privativa de la libertad, pero que en ningún caso podrá ser inferior a 5 ni podrá exceder de 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo,
y hace relación a lo ya mencionado. Vamos a hablar entonces ahora de la ley 1236 del año 2008, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a los delitos de abuso sexual. Las penas máximas se aumentan de 12 a 20 años para el acceso carnal abusivo con menor de 14, de 7.5 a 13 años para el acto sexual con menor de edad, cuando se presente abuso sexual con acceso en una persona incapaz de resistir o con trastorno mental. Las penas se incrementarán de 12 a 20 años si no hay acceso, de 7.5 a 16 años. Entonces, fíjense que la tendencia en Colombia siempre ha sido, en especial con temas de política criminal, que se hace por parte de los congresistas lo que se conoce como un populismo jurídico. Es decir, se están buscando crear normas que de alguna manera hagan más restrictivo el derecho penal, como si eso fuese la solución para que se dé lo que se conoce como la prevención general. Si eso fuese así, en Colombia no se cometerían delitos sexuales. Fíjense que prácticamente a diario se cometen delitos sexuales en Colombia contra menores de edad. Es decir, que el incremento de las penas no ha sido en manera alguna la solución para ese tipo de afectaciones a bienes jurídicos contra menores. La ley 1257, la que hoy estábamos mencionando, expedida en diciembre 4 del año 2008, por medio de la cual se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma el Código Penal de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996, se dictan otras disposiciones. Esta norma concretamente estableció que muchos delitos en los cuales se cometieran contra las mujeres, como la violencia intrafamiliar y otros tipos de delitos donde la mujer aparezca como el foco victimizante de la conducta punible, necesariamente se prohíbe cualquier tipo de beneficios por parte del procesado. Inclusive, en este momento, ellos no tendrían derecho ni siquiera a subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena, así cumplan el factor objetivo. Continuando con el análisis de la tradición normativa de Colombia, que ha sido tendiente a un aumento punitivo, tenemos que la ley 599 del año 2000 señaló lo siguiente: la prohibición de acercamiento a la víctima y a los integrantes del grupo familiar y de comunicarse con ellas en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar estará vigente durante el tiempo de la pena principal. Fíjense que se estableció entonces una pena accesoria de prohibición de acercarse a la víctima por parte del victimario de un delito de violencia intrafamiliar. Seguimos entonces con lo que tiene que ver con el artículo 27, el cual modificó el artículo 135 del Código Penal, estableciendo lo siguiente: la pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra mujer por el hecho de ser mujer. Miren que posteriormente se tipificó lo que tiene que ver con el feminicidio, ya lo vamos a ver, habiendo ya una situación concreta de aumento punitivo cuando existían situaciones en donde se afectara a la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es lo que les mencionaba hace un momento acerca de lo que se conoce como la discriminación positiva. Es decir, acá se está tratando de establecer una situación en la cual se reconoce la existencia de una diferenciación desde el punto de vista biológico, en este caso, la cual necesariamente va a tener implicaciones en el derecho penal, en donde se tiene que robustecer la protección jurídica a los bienes de estas personas que se encuentran en una situación de manifiesta desigualdad, concretamente una desigualdad biológica, como lo ha señalado así el legislador. Prácticamente estaríamos diciendo, como ustedes son mujeres, son débiles, tenemos que protegerla más. Visto así, pareciera una norma chocante, una norma en la cual se está realizando una discriminación, pero esa discriminación sería positiva en cuanto a que no tiende a vulnerar el derecho, sino que a restablecer equilibrios biológicos en donde necesariamente se tiene la concepción de que la mujer de pronto va a estar en una situación de manifiesta desigualdad de fuerza física frente al hombre. Vamos a otros aspectos, el cual tiene la ley 1709 del año 2014, por medio de la cual se reformaron algunos artículos de la ley 65 del año 93,
y concretamente de la ley 599 del año 2000, que es el Código Penal, en la cual se estableció lo siguiente: exclusión de beneficios y subrogados penales. Subrogados penales, para que de pronto los que no tengan familiarizado el término, subrogados penales son como penas sustitutas, es decir, formas sustitutivas de hacer efectiva una sanción penal. Tenemos como subrogados penales el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional y la domiciliaria, que aunque no, técnicamente no está dentro de los capítulos de subrogado, sí se entiende como una forma sustitutiva de la pena. Entonces, fíjense que aquí concretamente se está estableciendo una norma en la cual se suspende el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena, el de la prisión domiciliaria, al igual que beneficios relacionados con colaboración, cuando la persona haya sido condenada por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, es decir, cuando hay reincidencia. Posteriormente, se estableció un parágrafo que dice que lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará para la libertad condicional contemplada en el artículo 64 del Código Penal, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código. Vamos a ver cómo esta tendencia de limitación de esos derechos ha venido en aumento ya en el año 2015 a partir del caso de Rosalvira Celi, que recuerden que es una mujer que violaron de una forma macabra, por no decirlo menos, en un parque en Bogotá y que terminó pues muerta, totalmente violada, incluso la empalaron, una cosa horrible. Pero esa situación llevó a que se creara una ley en donde se creó el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo. Es decir, ya no basta con el delito de homicidio agravado, en el cual existe un agravante por ser mujer, por el hecho de ser mujer, sino que aquellos casos donde se instrumentaliza a la mujer de alguna forma, degradando sus derechos y garantías fundamentales, sobre todo su derecho a la dignidad, necesariamente conllevó a la creación de un tipo penal específico que fue el delito de feminicidio. Existen varios juristas que han escrito sobre ese delito. Yo particularmente considero que era innecesaria la creación de ese nuevo tipo penal, porque ya existían otros tipos penales como el homicidio agravado que básicamente, digamos, protegían ese ámbito de acción. Sin embargo, en Colombia siempre ha habido un ejercicio de hiperlegislación que necesariamente ha llevado al traste la creación de pues, las modificaciones constantes que se han dado en el Código Penal, ha llevado al traste esa concepción inicial que se tenía de un derecho penal eficaz, donde se pudiera terminar los casos de manera pronta y cumplida. Seguimos entonces lo que tiene que ver con modificaciones al Código Penal. Tenemos que el delito de feminicidio estableció una pena altísima, imagínense, de 250 a 500 meses, prácticamente toda la vida una persona privada de la libertad. Y para acabar de rematar, creó unas circunstancias de agravación punitiva que llegan hasta los 600 meses de prisión. Cuando las conductas se cometan frente a menores de edad, existen básicamente normas que de manera expresa prohíben la obtención de cualquier tipo de beneficio punitivo. Aquí no lo están mencionando, pero concretamente el Código de Infancia y Adolescencia prohíbe cualquier tipo de beneficio cuando los menores de edad hayan sido víctimas de delitos sexuales o delitos contra la vida e integridad personal o delitos contra la libertad y la autonomía personal. Básicamente tenemos el caso de que en los preacuerdos, cuando incluye el delito de feminicidio, solo se podrá aplicar un medio de beneficio de que trata el artículo 351 de la ley, la mitad pues, del beneficio que trata el artículo 351 de la ley, es decir, no se puede aplicar todo el beneficio de disminución de hasta el 50% de la pena, porque concretamente está siendo prohibido por la norma que trajo el delito de feminicidio. Avanzando un poco más con las reformas penales, tenemos que la ley 1773 del año 2016, por medio de la cual se modificó el Código Penal y se modificó el Código de Procedimiento Penal. Recordemos que esta es la ley Natalia Ponce de León. Ustedes recuerdan que esta es una muchacha que le quemaron la cara con ácido
Entonces, necesariamente esto obligó a que se creara un nuevo tipo penal que se llama lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. Posteriormente tenemos que esa pena estableció una pena altísima. Delitos de lesiones personales normalmente no tienen penas altas y permiten subrogados penales, pero aquí tenemos que se establecieron unas penas altísimas de 251 a 360 meses. Cuando se diera pues, deformidad que afectara el rostro, pudiéndose aumentar incluso en una tercera parte adicional. Y ahí está lo que yo les decía, que en todo caso, cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo. Quiere decir que si así el que perpetró la acción penal sea una persona que tenga algún tipo de deficiencia cognitiva, es decir, un inimputable, la medida de seguridad también va a tener una duración bastante extensa con relación a lo que dice el parágrafo de dicha normatividad. Bien, las penas en la Ley de Justicia y Paz y del proceso de paz en el año 2005 se aprobó la denominada Ley 975 de ese año 2005, la Ley de Justicia y Paz, por la cual se estableció unas penas alternativas para los elegidos, es decir, para las personas que se postularan a esa ley, bien por desmovilización colectiva o por desmovilización individual, la cual estaría entre 5 y 8 años de prisión. Esto de acuerdo, esto repito, de acuerdo al acuerdo que se celebró en ese momento y que también se trajo al acuerdo de paz dado con la FARC, es decir, sistemas penales alternativos que crean unas penas más beneficiosas. Luego se establecieron unas penas especiales también para los BACRIM, donde tenían, o sea, las bandas criminales, donde tenían una reducción hasta el 50% de la pena, o podría ser hasta una reducción de un 30% de la pena, cuando hayan delitos de lesa humanidad. Hay otra ley, la ley 1944 del año 2018, la cual modificó el Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos de abigeato y abigeato agravado, estableciendo unas sanciones bastante altas y estableciendo un conjunto de conductas punibles, las cuales estarían excluidas de beneficios punitivos. Ustedes pueden de manera directa leer la diapositiva para que sepan o tengan claridad acerca de lo que yo estoy hablando. Esa es la diapositiva número 25. Tenemos también que existió también una modificación por medio de esa ley al artículo sexto, el artículo sexto que modificó el artículo 68A de la ley 599 del año 2000. Recordemos que esta ley establece un conjunto de delitos los cuales estarían excluidos de la posibilidad de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Y observamos que es un listado bastante extenso de delitos en los cuales no se podría acceder a ese beneficio. Pero fíjense que la tendencia de política criminal del Estado ha sido siempre limitar ese tipo de accesos a beneficios, lo que sin duda es un error a mi juicio, porque básicamente eso hace que el derecho penal, el cual debería tener una filosofía tendiente a que se terminen los procesos de una manera más expedita, está haciendo que todos los procesos estén llevando a juicios penales, porque básicamente no es atractivo realizar ningún medio alternativo de solución de conflicto, llámese aceptación de cargos o llámese preacuerdos o negociaciones. En el año 2002, el fiscal general de la Nación presentó a consideración del Gobierno Nacional un proyecto de acto legislativo, el cual fue publicado como el decreto 1648 del año 2001, que luego pasó a ser el acto legislativo 3 del año 2002, por medio del cual se implementó el sistema penal acusatorio. Ese acto legislativo ustedes lo conocen, su sentido y alcance, porque yo se los pedí que lo leyeran a principio del semestre. Ese fue el que permitió que en Colombia se estableciera o se reglamentara un nuevo código de procedimiento penal bajo la modalidad de un sistema penal acusatorio. En él, el artículo 351 tuvo como un mecanismo de determinación anticipada del proceso la aceptación de cargo, la cual viene siendo, ya nosotros la dimos, una forma unilateral de
alternatividad al juicio oral, la cual se puede realizar, recuerden, en 3 momentos: en la imputación, en la audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio oral. El artículo 351 establece el beneficio para el caso de la aceptación de cargos en la imputación, la cual puede ir hasta la mitad de la pena imponible. Luego esto fue modificado en varios normatividades hasta el punto que hoy es una cuarta parte de la mitad, en ese sentido, cuando existe capturas en flagrancia. El artículo 199 habla de los beneficios de mecanismos sustitutivos cuando se trata de delitos de homicidio y lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad y formación sexual, secuestro de niños, niñas o adolescentes. A la ley 1098, ya la habíamos mencionado, el Código de Infancia y Adolescencia, se aplicará las siguientes reglas. Si hubiere mérito para proferir una medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la ley 906, esta consistirá siempre en detención y establecimiento de reclusión. Es decir, aquí ya comenzamos a ver por qué es importante y por qué quise hacerles esta clase, en la cual estaría mostrándoles cómo normas que hacen alusión al derecho penal sustancial tienen implicaciones en las normas de procedimiento penal. Básicamente, siempre que haya necesidad de imponer una medida de aseguramiento contra una persona que perpetró un delito contra la libertad y formación sexual de un menor o contra la vida e integridad personal, en caso de ser necesaria la imposición de una medida de aseguramiento, ya ustedes la vieron, que está regulada del artículo 306 en adelante, necesariamente se le debe imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Es decir, no son aplicables las medidas no privativas del artículo 307 literal B, ni tampoco la posibilidad de acceder a un beneficio de prisión domiciliaria en los términos del artículo 315 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, tenemos que no se otorgará el beneficio de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención en lugar de residencia previsto en el numeral 1 y 2 del artículo 314 de la ley 906. Bien, continuemos. Esa misma normatividad estableció que no procederá a la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad, es decir, no se puede aplicar principio de oportunidad en los casos de delitos contra menores si son de esa categoría, es decir, contra la vida e integridad personal, contra la libertad y formación sexual. Por otra parte, no procederá a los subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Así se cumple el factor objetivo. No procederá tampoco el subrogado de prisión domiciliaria y en ningún caso el juez de ejecución de penas concederá beneficios de sustitución de la ejecución de la pena previsto en los artículos 461 de la ley 906 del año 2004. No procederán las rebajas de la pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en el artículo 348 y 351 de la ley 906 del año 2004. Tampoco procederá ningún otro beneficio de subrogado judicial o administrativo, salvo beneficios por colaboración. Y el parágrafo transitorio, en donde el parágrafo transitorio entró, pues hace referencia ya no a la ley 906, sino a la ley 600 del año 2000, que es, recuerden, la que contemplaba el Código Penal anterior y hace referencia al sistema mixto con tendencia inquisitiva, en donde también existen estas provisiones para los delitos que se procesen en virtud de la ley 600 del año 2000. Bien, continuando entonces, tenemos que la ley 1121 del año 2006, del 29 de diciembre de ese año, se dictaron normas de prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. Básicamente aquí también vemos una norma que va dirigida a que en determinados delitos que tengan relación directa con el terrorismo, también va a haber limitaciones para el otorgamiento de cualquier tipo de beneficio de subrogado penal. No podrá haber tampoco prisión domiciliaria, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, salvo los beneficios por colaboración. Adentrándonos un poco más, tenemos que el Código de Procedimiento
Penal y el Código de Infancia y Adolescencia, se establecieron unas reglas referentes a la extinción de dominio por medio de la Ley 1453. Claramente, aquí, lo que tiene que ver con el procedimiento de extinción de dominio, yo estoy tratando de preparar una clase conjunta entre mis cursos de procedimiento penal 1, procedimiento penal 2 y derecho penal especial, en donde vamos a dar ese procedimiento de extinción de dominio para que a ustedes les quede bastante claro. Es un procedimiento bastante largo, pero de verdad que no es nada complejo. Y tiene, digamos, hace alusión a aspectos netamente patrimoniales. Esta ley 1453 del año 2011 era la que yo les hacía alusión hace un momento, que en relación con la aceptación de cargos, cuando la persona haya sido capturada en flagrancia, limitó los beneficios del artículo 351, ya no teniendo la posibilidad de la persona de acceder a un beneficio de la mitad de la pena, sino de una cuarta parte del beneficio. Prácticamente eso sería, en términos matemáticos, un 12.5%. La ley 1542 del año 2012 reformó el Código de Procedimiento Penal. Básicamente se estableció como objetivo de la ley garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de presuntos delitos de violencia contra la mujer, eliminando el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Es importante mirar esto porque recuerden que el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal establece un listado de delitos los cuales tienen la categoría de ser delitos querellables. Recuerden que la diferencia entre un delito querellable y un delito no querellable estriba en términos generales en la posibilidad de que cualquier persona puede denunciarlo. Quiere decir que el Estado puede iniciar esa investigación de oficio sin que la víctima sea la que coloque en conocimiento de la autoridad la conducta punible, y además de eso que no tiene un término de caducidad de 6 meses. Entonces, esta ley concretamente lo que hizo fue que los delitos de violencia contra la mujer y los delitos de inasistencia alimentaria ya no serían desistibles ni querellables. Quiere decir que el Estado los puede investigar de oficio y ya no procedería ni siquiera la conciliación y el desistimiento en estos delitos. Fíjense que cada vez se cierra más la brecha de posibilidades de alternatividad a la solución de los conflictos jurídicos, y tal vez por eso hoy en día tenemos muchos más procesos penales que definitivamente se van hasta juicio oral porque no hay forma de solucionarlos previamente. Tenemos entonces que en consecuencia en los delitos de violencia intrafamiliar hubo un aumento punitivo. Básicamente, el delito de violencia intrafamiliar llevaría a la necesidad de que en caso de imposición de medida de aseguramiento, la medida de aseguramiento tiene que ser necesariamente privativa de la libertad. Es decir, ya no hay la posibilidad de otorgamiento de otro tipo de medidas, prohibiéndose además la existencia de subrogados penales cuando se dé un delito de violencia intrafamiliar contra la mujer. Ya habíamos hecho alusión a la ley Natalia Ponce de León, a lo relacionado con las lesiones por agentes químicos. Básicamente ahí establecen toda la cantidad de prohibiciones y limitaciones que se da cuando se provoca o se realiza ese delito de lesiones personales con agentes químicos que afecten necesariamente el rostro de una persona. Fíjense que sobre este delito es prácticamente, como abogado uno llevaría siempre estos procesos a juicio porque no hay ningún tipo de posibilidad de alternatividad penal. Bueno, muchachos, esa es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Básicamente, aquí estuvimos mirando cómo a lo largo de los diferentes años en que ha estado vigente el proceso penal, el procedimiento penal acusatorio, se han venido estableciendo leyes que básicamente impactan no técnicamente el procedimiento penal, sino el derecho penal sustancial. Es decir, todo lo que es la parte especial del Código Penal. Y esa afectación que se hace de los tipos penales a partir de los aumentos punitivos necesariamente impacta en lo que es el derecho penal. ¿Por qué es importante esta clase? Yo quiero que ustedes establezcan correlaciones entre normas procedimentales penales y normas de derecho penal general y especial.
porque básicamente todo el derecho penal está conectado, así en términos académicos ustedes lo estén dando fragmentado, pero todo está correlacionado y necesariamente una cosa afecta a la otra. Se van a encontrar con situaciones en las que yo le coloque casos a ustedes, en donde básicamente ustedes no pueden solamente fundamentarse en normas de procedimiento penal, porque si estoy hablando de pronto de un delito que tiene prohibido el beneficio y ustedes me responden que habría lugar a la obtención del beneficio, técnicamente estaría incorrecta la respuesta, porque ustedes tienen que jugar con todos esos componentes para poder determinar si efectivamente el derecho penal se está aplicando, teniendo en cuenta sus fines, los fines del derecho penal y los fines de la pena. Les mando entonces un abrazo, que Dios me los bendiga y la próxima clase entonces damos lo que teníamos pendiente para hoy. Feliz noche.